Bueno, continuamos en Revista de la Mañana y a esta hora vamos a hablar de un tema bien importante y es que recordemos que hace poco fue sancionada la ley de las encuestas que regula las encuestas sobre la intención de voto. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Carlos Oviedo, subcoordinador de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a la UD Estéreo. Buenos días, es un gusto estar acá. Gracias por la invitación. A usted, Carlos, gracias por estar con nosotros y empecemos a contarle a los oyentes en qué consiste esta nueva ley, en que sabemos que también la MOE tuvo una presencia activa. Bueno, esta ley lo que hace es introducir nuevas regulaciones, nuevos requisitos para la publicación de encuestas electorales. Eh, Incluye varios aspectos relevantes, como es la regulación de quiénes pueden realizar encuestas con unos requisitos mínimos de experiencia, de registro en en un nuevo registro que va a llevar el CNE, muy similar, digamos, a uno que ya está adelantando, pero con unos requisitos un poco más estrictos. Trae también limitaciones a cómo se deben realizar las muestras, forzando la inclusión de determinados municipios, eh, pues estableciendo criterios mínimos estadísticos para el desarrollo de muestras. El punto más polémico quizás ha sido que se introduce una limitación en el tiempo para cuándo se pueden publicar encuestas. Lo limita a 6 meses antes de la elección, si mal no recuerdo, lo estoy diciendo de memoria. Entonces, pues, digamos, lo que hemos visto en este proceso electoral y históricamente es que se empiezan a publicar encuestas desde un año, 2 años, incluso antes de la fecha de la elección, antes de que cualquier persona esté recogiendo firmas o esté manifestando cualquier tipo de intención de ser candidata. Esta ley introduce una limitación temporal de 6 meses y ese ha sido el mayor punto de discusión. Claro, es muy interesante lo que estamos contando y digamos como las nuevas restricciones para este tipo de cosas, pero es que hacerlas con tanta antelación era quizá algo nocivo. ¿Cómo lo ve usted para que se haya llegado a este punto de restringirlas hacia 6 meses en estos términos de contienda electoral? ¿Qué opinión podemos dar sobre este tema? Pues es que más allá de que sea problemático en sí o tenga un efecto nocivo, creo que es poco serio. Digamos, algunos encuestadores se han pronunciado, algunas personas dentro de este debate se han pronunciado en ese sentido. Eh, la mayoría de gente no define su intención de voto sino hasta muy poco tiempo antes de la elección. Entonces, pues el hecho de que no se le pueda preguntar por intención de voto 2 años antes, eh, tampoco es que afecte como ese bien público del derecho de los ciudadanos a estar informado para tomar la decisión sobre su voto, por ejemplo. Finalmente, pues esos ejercicios se hacen, la gente decanta su intención de voto muy cerca, pero es que además desde una perspectiva más global de nuestro sistema, el legislador ha puesto limitaciones a absolutamente todos los procesos dentro de lo que llamamos las elecciones. Entonces, hay una fecha específica para inscribir las cédulas por si uno va a cambiar de puesto de votación. Hay unas fechas específicas para que se inscriban los candidatos. Hay unas fechas específicas para hacer propaganda electoral y hay una intención específica de que las campañas no sean infinitas. ¿Qué hacen este tipo de ejercicios de encuestas desde hace 2 años? Pues por un lado un poco decantar la opinión pública, crean o fortalecen a veces determinadas intenciones de voto, pero por el otro lado, pues es que lo que hacen es alargar la campaña y que estemos hablando de elecciones por 2 años, que claramente nuestro legislador no quería eso. Este término de 6 meses yo creo que tiene algo positivo y es que, pues primero, se armoniza más con todos los aspectos del sistema, buscando que se limite dentro de un periodo específico cuándo vamos a estar hablando de elecciones, pero es que además el hecho de que esté 2 meses antes de la fecha en la que se realiza la inscripción de candidaturas, por ejemplo, para presidencia, hace que sea un ejercicio mucho más serio, porque 6 meses antes, digamos que ya sabemos con bastante certeza quiénes tienen una intención seria de ser candidaturas. 2 años antes, no, yo puedo decir hoy que quiero ser candidato presidencial, eh, pero mientras no tenga inscrito un grupo significativo de ciudadanos, no esté recogiendo firmas y no llegue a entregar esas firmas, pues realmente no tiene mucho sentido que le pregunten en la opinión pública sobre mí, digamos, en cuanto a intención de voto, porque intención de voto no existe, porque no existe candidaturas,
Lo que sí existe es una posibilidad, digamos, para mí de testearme ante el público, pero para eso hay otras herramientas, digamos, pueden preguntar sobre favorabilidad, pueden preguntar, digamos, si desean que la persona se lance a las elecciones, no intención de voto, que es la única restricción específica que se aplica. Hablemos también, es algo, lo que usted dice, bien importante, porque sí, hay nombres que uno dice, pues ni siquiera uno ha pensado que esa persona, o ha dicho esa persona que va a postularse o a ser candidata. Usted nombraba algo importante y es que en el momento de hacer las muestras, de hacer las preguntas a nivel regional, se van a tomar unas medidas más estrictas. ¿En qué consiste? Bueno, las medidas, digamos que de inclusión forzosa de municipios en una muestra solo existen en encuestas de nivel nacional. Entonces, digamos, a ti te obligan a colocar a todos los municipios que tengan, si mal no recuerdo, más de 800.000 habitantes, que no son muchos, realmente son las principales ciudades, o sea, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Soacha, creo que también alcanza a clasificar. Son más o menos 6 municipios, es una muestra muy pequeña y yo creo que tiene sentido porque, digamos, ¿qué tipo de seriedad puede tener una encuesta de nivel nacional, una encuesta de intención de voto a la presidencia, si no se incluye, por ejemplo, o a Bogotá, o a Medellín, o a Cali? Digamos, son unas omisiones demasiado grandes. Lo otro que hace es que clasifica los municipios según algo cercano a las categorías de municipios que existen, según población, y de acuerdo a eso, sí pone un requisito de que se tiene que tomar una muestra de municipios de cada tamaño. Y eso tiene sentido, digamos, a nivel estadístico, porque estamos hablando de muestras probabilísticas, donde lo que uno quiere es tratar de representar a través de esos perfiles, digamos, distintos, un conjunto mucho más grande. Entonces, para eso es importante que haya diversidad de sujetos. Yo no puedo dejar de, digamos, no me van a obligar a meter, yo que sé, a Candí, pero sí tengo que tener municipios que sean de ese mismo nivel poblacional, que tengan características similares, algún subconjunto, algún número. Y los otros requisitos que pone son requisitos, digamos, de tipo netamente estadístico, como que se obliga a que se manejen intervalos de confianza de 95% en las encuestas de nivel nacional, con un margen de error de 3%. Ese margen de error en el nivel territorial es un poco más alto, llega hasta 5%, pero tiene sentido, digamos, a nivel estadístico y eso dentro de los debates en los que estuvimos frente a esta ley, las discusiones que sostuvimos, pues cualquier encuestadora seria ya cumple, digamos, con ese requisito de utilizar ese tipo de intervalos de confianza y de márgenes de error, digamos, es una buena práctica estadística, así que tiene todo el sentido hacerlo. Hablemos también sobre el artículo 9 de esta ley. Dice que solamente podrán realizar las encuestas de carácter electoral aquellas con ánimo de publicación, las firmas encuestadoras previamente registradas ante el CNE, ante el Consejo Nacional Electoral. Pero también da otros parámetros en el siguiente artículo, en el 10º, que dice que para la inscripción en el Registro Nacional de Firmas Encuestadoras, las nuevas, digamos, como encuestadoras deben cumplir unos requisitos. Hablemos sobre esos requisitos que deben tener, como uno de ellos es acreditar la experiencia. O sea, pues, ¿quiénes pueden hacer esos sondeos, esas encuestas, aparte de las encuestadoras ya reconocidas? Sí, para eso hay dos aspectos importantes a tener en cuenta. Uno es como la regla general que se va a aplicar siempre en esta materia, y es que se requieren 2 años de experiencia adelantando estudios, no, en este caso no políticos, sino estudios de mercado y encuestas de opinión frente a otro tipo de temas. Ese es uno de los requisitos. Pero además se introduce un régimen de transición y digamos que eso trae sus requisitos especiales. Estas personas que se quieran registrar tienen que ser personas jurídicas conforme a la regla general, tener al menos esos 2 años de experiencia demostrable desarrollando estudios de opinión o estudios de mercado y tienen que tener dentro de su objeto social principal el hecho de desarrollar encuestas. En el régimen de transición lo que se está permitiendo es que las personas naturales que antes de la entrada en vigencia de la ley se estuvieran dedicando a ese tema, dedicándose al desarrollo de encuestas y estudios de opinión, tienen una ventana de oportunidad donde tienen unos requisitos un poco más laxos, pero con el compromiso obviamente de formalizarse, de crear su persona jurídica y digamos cumplir ya de ahí en adelante todos los requisitos que impone la ley.
Estos requisitos que usted menciona, ¿a partir de cuándo deberán ser dados a conocer, aplicados, implementados? Es decir, en términos de tiempo, ¿para qué? Para que pegue puntualmente con ya lo que sería ese periodo en el cual ya se podrían empezar a ejecutar las encuestas. La ley no tiene ningún tipo de retraso en su entrada en vigencia. Entonces, pues todas sus disposiciones rigen inmediatamente. El periodo de transición tiene más o menos un año. Hay unos periodos, digamos, específicos para algunas cosas, porque obviamente requieren algunas modificaciones dentro de lo que es el aparato institucional. Digamos, se va a crear una comisión asesora para las encuestas electorales. Eso requiere la elección de unos comisionados que se van además a contratar por parte del CNE, entonces eso requiere una gestión de recursos, requiere que se adelante un proceso con las universidades, entonces hay algunas cosas que están con su vigencia retrasada, pero básicamente toda la norma en su integralidad entra a regir. Entonces, por ejemplo, en este momento ya podríamos empezar a realizar la limitación frente a la publicación de encuestas y que empiece solo desde finales de octubre. A propósito de esa comisión, hablemos un poco más de ese trabajo que va a hacer la Comisión Técnica de Vigilancia y de Encuestas sobre Opinión Pública y Electoral, cómo se va a conformar, cómo va a ser ese seguimiento. Antes no existía una comisión como tal, ¿cierto? No, esta comisión asesora es un producto de esta nueva ley. Se van a solicitar, eh, es una especie de convocatoria pública donde el CNE es quien escoge, el Consejo Nacional Electoral, pero quienes pueden postular personas para que hagan parte de esta comisión son las universidades que tengan programas de pregrado, posgrado en estadística acreditados de alta calidad por el Ministerio de Educación. Estas universidades tienen un periodo determinado para el envío de candidatos y luego el CNE pues tiene que adelantar todo el proceso de selección conforme a los criterios que se desarrollen, porque pues también requiere reglamentarse ese proceso. También hay una norma, digamos, inicial para cómo va a ser el régimen de transición mientras entra en vigencia la actividad de esta comisión. Esa es una figura bien interesante, la verdad, porque pues las personas que se están mencionando ahí, digamos, dado los requisitos que se están pidiendo, van a ser personas que van a tener una muy buena trayectoria, porque les exige un tiempo mínimo de trabajo en encuestas, digamos, en desarrollando encuestas o trabajando, digamos, desarrollando trabajo estadístico de análisis de encuestas. Entonces van a ser personas que en principio tienen todas las calidades, la experiencia y el conocimiento técnico para juzgar si una encuesta está bien o no está bien diseñada desde el punto de vista estadístico y metodológico. Bueno, pues es algo importante esta ley de encuestas. Hablemos un poco sobre esa como oposición que se ha recibido, por llamarlo de cierta manera, por parte de las firmas encuestadoras, que algunos dijeron que pues esto no los iba a favorecer, no los iba a ayudar. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen, digamos, que ellos ven quizás desfavorable con esta ley? Ha habido varios argumentos. Uno se refiere, digamos, a la posible afectación de la opinión pública, el hecho de que simplemente las personas tengan acceso a menos información. Digamos que eso es algo que ha recibido ciertas críticas de parte de los medios masivos de comunicación. También, digamos, eh, tengo la percepción, y digamos, eso sí ya es algo muy personal, no tanto institucional, pero sí han sentido como cierta amenaza quizás porque se entiende que se está aplicando una restricción a la información que pueden publicar los medios. No olvidemos que este proyecto también exige que cada vez que se publique una encuesta eh, se tiene que colocar, digamos, una ficha técnica con varias piezas de información, incluyendo quién le encargó, si se recibió dinero o no por su publicación, digamos, implica ciertas restricciones, no solo en el tiempo, que creo que es la más crítica, es lo que más ha despertado polémica, pero también en cuanto a la forma en la que se tiene que publicar con este tema de la ficha técnica y además tienen que entregar las encuestadoras una información similar a la de la ficha técnica, pero más completa porque tiene un par de cosas más frente a los códigos que se utilizaron y digamos un tema ya de bases de datos y de respuestas digamos como las respuestas individuales, cada una de las respuestas
de la encuesta, como cuáles fueron sus estadísticas y demás, con unas limitaciones de protección de datos, pero eso se lo tienen que entregar al CNE. Entonces, digamos, hay cierta aversión a que haya una restricción a lo que podríamos entender como el derecho a acceso a la información de la gente, el derecho a informarse dentro de los procesos electorales, pero también de la libertad de prensa. Pero pues hay que recordar que, digamos, estos derechos tampoco es que sean absolutos y admiten restricciones cuando permitan o persigan un fin legítimo. Si esto es constitucionalmente admisible, que al final va a ser la pelea, esto solo lo puede definir la Corte Constitucional y no tengo dudas de que a esta altura de la vida, a poco tiempo de la sanción de la ley, ya deben cursar demandas de constitucionalidad en la Corte y pues al final serán quienes tengan la última palabra respecto de este tema. Pero ¿será que sí prosperaría allí una inconstitucionalidad? O usted como analista, experto, ¿qué opina? ¿Lo puse o en camisa de 11 varas? Hay puntos que son complejos, digamos, no voy a valorar si esta, digamos, es una eh, limitación admisible. No es tan restrictiva en la medida en que restringe solo uno de los tipos de publicaciones y de estudios de opinión y encuestas que pueden desarrollar tanto las encuestadoras como encargarle a los medios de comunicación. Entonces, pues, digamos que no es una restricción tan extrema, no se prohíbe cualquier tipo de encuesta de naturaleza política, sino específicamente de intención de voto. Entonces, digamos que en ese sentido puede ser admisible, puede ser sensato, pero hay puntos que sí son polémicos, digamos, hay un tema que creo que ha pasado un poco de agache en la discusión de la ley, pero hay una prohibición, digamos, de que tanto las personas que hacen parte de las juntas directivas como las que son socias de las encuestadoras, se les prohíbe realizar cualquier tipo de aportes a campañas electorales. Y por lo menos en Colombia, los precedentes que ha sentado la Corte Constitucional dicen que eso, el hecho de poder financiar una campaña, es una forma de participación política, es una parte, una pequeña parte de la expresión del derecho político y digamos que crear una nueva fuente prohibida de financiación como son estas personas y pues las firmas encuestadoras como personas jurídicas, también tiene consecuencias dentro del sistema, ¿no? Modifica cómo se va a evaluar, digamos, trae unos nuevos supuestos para el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y digamos que sí representa una limitación a los derechos de estas personas, sobre todo estoy hablando de las personas naturales, creo que en las personas jurídicas tiene sentido porque las personas jurídicas no tienen derechos políticos, pero para las personas sí es algo complejo y habrá que ver cómo se pronuncia la Corte Constitucional frente a eso, porque es un tema que puede ser, digamos, puede perseguir un fin legítimo, no tener conflictos de interés, pero digamos que lo que se está afectando es un derecho muy importante. Pues bueno, con esta información que usted nos da, pues le damos gracias por estar con nosotros, Carlos, aquí en Revista de la Mañana. Mil gracias a ustedes por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. 8 de la mañana, 52 minutos. Estábamos al diálogo con Carlos Oviedo, subcoordinador de justicia electoral de la misión de observación electoral MOE, hablando sobre esta nueva ley